Luego de traerte un tutorial de cómo puedes instalar Fortnite en cualquier dispositivo de Apple fuera de la Unión Europea, hoy te estaré enseñando cómo también puedes instalar el popular juego de Fall Guys en tu iPhone o en tu iPad estando en un país fuera de la Unión Europea. Así que comencemos. Un detalle bien importante antes de comenzar este video es que requiere un método de pago. El mismo cuesta $20 al año y es uno que ya yo he hablado aquí en el canal. Se llama Signalus y en este video te estaré enseñando cómo lo puedes utilizar para poder instalar Fall Guys en un país fuera de la Unión Europea. Es posible que en el futuro cercano se encuentre un método que sea completamente gratis, y si quieres estar pendiente de todo eso, te invito a que nos sigas en nuestra cuenta de Telegram y en nuestras redes sociales para que te mantengas al tanto de todo lo que está pasando. Para poder instalar el juego vamos a tener que ir a la página de Signalus. Te estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción de este video, y lo primero que tenemos que hacer para poder hacer todo esto es ir aquí donde dice Get Signalus, le damos aquí y ahora aquí te estará mostrando la parte del pago para hacer la compra. Y lo más importante de todo esto es que tienes que averiguar el código UDID, y para poder hacer eso es sumamente fácil. Simplemente vas aquí donde dice Click Here y aquí te estará instalando un perfil que estará sacando automáticamente ese código de tu dispositivo. Una vez instale ese perfil, vamos a la parte de configuración y vamos a la sección de general y bajamos un poquito más hasta encontrar la parte de administración de dispositivos y VPN. Tocamos aquí, le damos instalar para que este perfil pues pueda funcionar en tu dispositivo, y ahora estará yendo directamente a Safari para que puedas colocar ese código de tu dispositivo. Obviamente aquí yo estoy colocando un código que no es real, pero aquí tú estarás colocando el código obviamente que pertenezca a tu dispositivo, y seleccionarías la opción de obviamente de un año aquí de iOS Co-Signing, y una vez completes todo el proceso de pago ya vas a tener acceso a Signalus. Muy importante que este proceso usualmente requiere que tengas que esperar 72 horas para que puedas utilizar el proceso de instalar aplicaciones. Ahora bien, como hay tanta emoción por la llegada de Fortnite y Fall Guys a este servicio, te recomendaría que le envíes un correo electrónico a esta compañía para que te adelanten el acceso a este servicio. Para poder enviar ese correo electrónico tendrías que tocar aquí el botón de menú, la parte de support, y vas a escoger cualquiera de estas alternativas y le vas a dar la opción de todavía necesito ayuda. Aquí estaré escribiendo tu nombre, aquí la parte de si es una pregunta general, pues obviamente una pregunta general, y le das que si has hecho la compra, le das que sí, y en esta parte estarías colocando el código que pusimos anteriormente, y en la parte de la transacción de PayPal pues tienes que ir al correo de PayPal para poder extraer el código de esta transferencia, y entonces cuando le das aquí a continuar te estará enviando a la aplicación de correos donde estarás escribiendo un mensaje pidiéndole que te adelanten el acceso a Signalus, o si no sabes escribir inglés te estaré dejando una copia del mensaje para que lo puedas enviar. Algunas personas se han quejado de que este servicio cuesta $20 al año y que no vale la pena para poder utilizarlo para jugar juegos que realmente son gratuitos, pero te recomiendo que también lo utilices para que puedas instalar cualquier otra aplicación que salga ya sea en la Unión Europea o que quieras instalar fuera del App Store. Así que este servicio vale más la pena que solamente jugar por ejemplo Fall Guys o Fortnite. Bueno, una vez hayan pasado las 72 horas de espera o te hayan contactado de Signalus diciéndote que ya tienes acceso a este servicio, ahora para poder instalar el juego simplemente tocamos el menú en la parte superior, vamos a donde dice App Library y ahora aquí pues vamos a buscar el juego Fall Guys, F-A-L-L, y aquí ya está disponible, lo tocas aquí y ahora vas a tener que tocar el botoncito donde dice Sign Up o firmar la aplicación, y aquí ahora el servicio estará firmando esta aplicación para que funcione en tu dispositivo. Luego de algunos segundos de espera, ahora simplemente tienes que apretar el botón de instalar la aplicación y luego unos segundos te estará apareciendo este mensaje. Aprietas el botón de descargar, aquí yo no tengo wifi, así que le voy a decir que se descargue como quiera o que lo descargues a través de wifi dependiendo de tu situación. Y ahora cuando voy a mi lista de aplicaciones se estará descargando este juego y obviamente pesa un poquito, así que ten un poco de paciencia en lo que termina esta descarga. Una vez instale la aplicación, asegúrate de que ya ha terminado. Vamos a la parte de configuración para activar el modo de desarrollador y vamos a bajar un poco hasta la parte de privacidad y seguridad y bajamos prácticamente hasta el final para encontrar la parte de modo de desarrollador. Aquí enciendes esta función y el teléfono te estará pidiendo de que reinicies el dispositivo para tener acceso al modo de desarrollador y al juego. Bueno, luego de varios minutos ya el juego se ha instalado, simplemente lo toco para poder abrirlo y ahora te estaré enseñando cómo es la experiencia de juego en un iPhone 15 Pro Max. Oye, si te está gustando lo que estás viendo, suscríbete a este canal, eso nos ayuda un montón para poder seguir creciendo y trayendo estos videos para ti. Bueno, aquí ya tengo el juego abierto y aquí en el modo desarrollador yo activé la pantallita para poder ver el desempeño y aquí te muestra los FPS y cómo va el juego. Por lo menos ahora a la hora de abrirlo va yendo como casi 30 FPS. Obviamente cuando abras el juego
juego te estará preguntando los términos y servicios, le doy aquí el botón de aceptar y vas a tener que iniciar con tu cuenta de Epic Games si es que tienes una, o obviamente crear una nueva si nunca lo has hecho. Luego de instalar una pequeña parte de datos de 14 megabytes, bastante poco, ya estoy aquí dentro del juego. Vamos a darle aquí a recoger esta parte de los premios que me está dando y estamos viendo unos 60 FPS ahora mismo para poder tener una experiencia de juego bastante decente. Vamos a ver las opciones de este juego y ver qué más podemos cambiar para mejorar la experiencia de juego. En la parte de las opciones de gráfico tenemos aquí la parte superior y no podemos subir más o bajar. Podemos bajarlo obviamente, pero como estamos en el iPhone 15 Pro Max, pues podemos tener este desempeño con los gráficos más altos y jugar a 60 FPS. Parece que este juego no funciona a 120 FPS como puede funcionar en los iPhone 15 Pro Max en la parte del juego de Fortnite, así que tenemos que usar los gráficos máximos y la parte de alto de 60 FPS. Vamos a darle aquí a guardar y vamos directamente al juego para ver cómo es la experiencia. Bueno, yo estoy aquí, hace tiempo no juego este juego, yo usualmente lo jugaba en las consolas, realmente no he jugado mucho este juego a la hora de tener una experiencia y de conocer muy bien cómo es que funciona, así que ya veremos qué tal más me va en este juego. Bueno, aquí ya estoy dentro del juego, vamos a esperar, a ver, tiene un poquito de vibración bastante interesante, aquí me muevo aquí en el juego, aquí puedo brincar estos botoncitos y obviamente puedo agarrar. Vamos a ver cómo me va en este juego. Tengo que aquí brincar en esta parte. Se fue el agua. Vamos a ir por aquí. Oh no, tengo que ir por acá. Así que el juego se está manteniendo a 60 FPS, bastante estable, no ha bajado prácticamente nada para tener una experiencia bastante decente. Aquí sigo perdiendo, realmente pues obviamente aquí un poquito difícil hablar y compartir lo que estoy experimentando, pero el juego se está moviendo muy bien, al menos en este iPhone 15 Pro Max, para tener una experiencia bastante decente. Aquí ya llegué a esta siguiente parte. Vamos ahora a hacer aquí si puedo sobrevivir un poco más. Obviamente no creo que vaya a ganar. Realmente está un poquito difícil tener esta experiencia de juego y hablando. Pero como puedes ver, realmente el juego funciona muy bien en este iPhone 15 Pro Max. Tiene un buen desempeño. Se está sintiendo un poquito calientito, pero una vez más lo acabo de instalar. Así que es un poco de esperarse este tipo de desempeño. Y con ese vistazo te he enseñado cómo puedes tener hoy mismo el juego de Fall Guys en tu iPhone o en tu iPad utilizando este servicio de Signalus. Obviamente aquí yo en el canal seguiré bien pendiente a ver otras alternativas para poder instalar este juego sin tener que pagar por este servicio de Signalus, para que más personas puedan tener acceso a este y no tengan que estar pagando, porque yo sé que para muchas personas pues $20 es mucho, así que tenga eso en consideración y sigue pendiente a este canal y suscríbete para que no te pierdas esos próximos videos. Ahora que hemos llegado al final, déjame saber qué piensas tú sobre este método y si lo piensas utilizar para jugar este juego finalmente. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales como Instagram y también en nuestro canal de Telegram para mostrarte cualquier tipo de información y noticias relacionadas al canal. Ahora sí, hemos llegado al final, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.